Bien, hermanos, qué bueno poder estar aquí nuevamente y de una manera muy especial estoy entusiasmado con la nueva serie que vamos a comenzar en el día de hoy. Terminamos el domingo pasado la serie de Santiago. Hoy vamos a comenzar una serie que es más bien biográfica, o sea, tiene que ver con un personaje. Uno de los personajes más apasionantes que hay en el Antiguo Testamento. Una de las historias más intrigantes también que hay en el Antiguo Testamento. Y esperamos que en estos domingos, o sea, lo que vamos a estar predicando sobre este personaje que, como ustedes ven ahí en pantalla, es sobre José. Y hemos titulado esta serie Camino al Palacio, porque sin duda alguna hay un camino en nuestras vidas, cualquiera que sea, para lograr el sueño de Dios. Pero mientras tanto, mientras llegamos ahí, vamos a pasar por muchos momentos que necesitamos entender el progreso, el proceso y los propósitos de Dios en nuestras vidas, de tal manera que no nos amarguemos en el camino, de que no cambiemos nuestra mirada del Señor, de que no pensemos que las dificultades, las luchas, las agonías, las presiones que muchas veces vienen a nuestra vida, significa, mejor dicho, que Dios no está con nosotros. Por tanto, hay veces que nosotros vamos a estar pasando por muchos momentos difíciles y lo que va a venir a nuestra mente es: el Señor me abandonó, lo que Dios quería hacer conmigo ya no lo va a hacer. ¿Qué pasó con ese deseo, con ese anhelo en el corazón y en mi mente que Dios puso en algún momento de mi vida? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué se han enredado tanto las cosas? ¿Por qué no han funcionado de la manera que yo pensaba que funcionaban? Bueno, esta serie vamos a tratar de responder a muchas de esas preguntas mientras nos metemos en esta película. Porque a mí, como siempre digo, a mí me encantan las historias bíblicas. Algunas veces la gente me dice, no vas a estar predicando historia nada más. Si fuera por mí, sí. Lo que pasa es que, por supuesto, la Biblia tiene muchos otros libros y también importantes, sobre todo de doctrina. Pero ¿quién dijo que en estas historias no hay doctrina? En estas historias hay mucha doctrina. Pero, por supuesto, eventualmente tenemos que ir de un lado a otro para que la iglesia sea edificada y animada y, sobre todo, pueda entender todos los elementos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hoy comenzamos una película y vamos a estar mirando en esta película donde el protagonista no es José, sino Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que somos los protagonistas. Pero en esta historia, que empieza en el capítulo 37 del libro de Génesis, nosotros pensamos, ¿es José el centro? No, no es José, es Dios. Es Dios el centro de esta historia. José es un personaje. Como cada uno de nosotros, tenemos una historia, pero en nuestra historia, el personaje principal es el Señor. Nosotros somos simplemente personas que están poniéndose el nombre de Dios o a ese personaje que es más importante en esta historia, lo estamos poniendo en alto. Lo estamos, con nuestra vida, con la manera en que nosotros vivimos, estamos elevando ese personaje. Que la gente pueda darse cuenta rápidamente y dice, este es el personaje principal. Este no se muere al final de la historia. La historia con él termina bien. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros deseamos. Así que esperamos que pueda ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Por eso titulé la serie de Camino al Palacio. Y es porque los que conocemos la historia de José, sabemos dónde terminó la historia de José. Pero en el camino le pasaron muchas cosas. Así que vamos a recorrer esta intrigante historia de José. Les invito a buscar en sus Biblias Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. He titulado el sermón en esta mañana. No lo voy a leer el capítulo porque es largo. Vamos a ir desarrollándolo mientras vamos predicando. He titulado el sermón en esta mañana, Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia.
Si a ti te preguntaran hoy, cuéntame tu historia, ¿estarías contento? ¿Estarías entusiasmado con la historia de tu vida? A pesar de que quizás puedan venir a tu mente detalles que no quisieras contar, pero tú internamente con el Señor pudieras recordar esos momentos aún difíciles que tú dices, estos momentos difíciles me hicieron la persona que soy hoy. Estos momentos difíciles, estas enfermedades, estas presiones económicas, estas luchas, la familia se vino abajo, hay momentos en que no sabía ni qué hacer, pero esas cosas que me sucedieron produjeron en mí el carácter más semejante al de Cristo, o por lo menos una persona con una mejor versión de la que yo era anteriormente. Y al final es lo que cada uno de nosotros queremos, que en este camino de la vida cristiana nosotros podamos parecernos mucho más al Señor. Así que no tengas temor en contar tu historia. No tengas temor en contar tu historia. No tengas temor incluso en contar esas partes oscuras, grises. No se la cuentes a todo el mundo, pero hay gente que necesita escucharla. Hay gente que necesita escucharla. ¿Cuántas historias hemos visto de personas que aparentemente para mucha gente no tenía un final feliz? Y sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hoy pueden contar una historia que es una historia de la bondad del Señor. Todos nosotros tenemos esa realidad. Si usted en esta mañana le da Alzheimer y no se acuerda de más nada, cuando usted salga de aquí y le pregunta de qué predicó el pastor y usted no se acuerda de más nada y solamente le permite acordarse de algo, recuerda esto, porque es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Tus sueños, aunque sean de Dios, pueden causar molestias aún en las personas más cercanas a ti. Tus sueños, fíjense, aunque sean de Dios, pueden causar molestias aún en las personas más cercanas a ti. Y quizás usted diga, el sermón es pesimista. Bueno, quizás es de hoy un poquito. Estamos al principio de la historia, pero no quiero parecer pesimista. Recuerden que el principal personaje en esta historia es el Señor. Y en este capítulo 37 vamos a ver a un joven que era un joven soñador, pero no un soñador cualquiera, porque hoy en día muchas veces estamos escuchando en personas que motivan y los motivadores de la televisión o de las redes sociales que es importante que nosotros tengamos sueños. Y es bueno que tengamos sueños, es bueno que pensemos, es bueno que tengamos ambición. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar que nuestros sueños no pueden estar desvinculados de la obra, ni de la bondad de Dios, ni de la voluntad de Dios. O sea que cuando nosotros tenemos sueños, tenemos que creer que esos sueños están vinculados al corazón de Dios, están vinculados a la obra del Señor. Porque si no, son sueños personales. Nosotros quitamos al Señor de la historia de nuestras vidas y nos ponemos nosotros. Y eso no es lo que nosotros queremos. Por tanto, cuando nosotros decimos que tenemos un sueño, tenemos que tener la seguridad de que ese sueño es el sueño de Dios. De que eso es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. La historia de José es la historia del sueño de Dios en la vida de José. O sea, José no soñaba o no soñó por soñar, como muchas veces nosotros tenemos hoy esos sueños, y la gente hoy sueña y dice, yo quisiera mañana ser millonario, yo mañana quisiera tener la casa de mi sueño, yo mañana quisiera tener el carro de mi sueño, y no está mal pensar de esa manera. Todo el mundo quiere tener quizás una casa linda, un carro lindo, un lugar bonito a donde ir, pero si esos sueños están desvinculados de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, simplemente nosotros vamos a recibir en algún momento de nuestra vida, quizás al final de nuestra vida, lo mismo que esa persona que recibió cuando estaba hablando con el Señor y dice, ¿de qué te vale tener todo si pierdes tu alma? Oye, necio, ¿para qué hiciste todas estas inversiones en tu vida si yo vengo a buscar tu alma hoy? Y lo que tú hiciste, ¿de qué te sirvió? Cuando nuestros sueños no están vinculados a los sueños de Dios, cuando lo que nosotros deseamos o lo que Dios pone en nuestro corazón no lo hemos entendido como algo verdaderamente de Dios, simplemente
no se van a cumplir. Y si se cumplen, se van a cumplir para nuestro beneficio, pero no para el beneficio de la obra del Señor. Mientras caminamos en esta historia de nuestra vida, cualquiera que sea y el tiempo que dure, necesitamos entender que en cada paso que estamos dando en esta vida, Dios ha estado con nosotros. En las crisis, en las situaciones difíciles, en las escaseces, Dios ha estado con nosotros. También en la abundancia, en la bendición, en la salud. Dios ha estado también con nosotros. Simplemente que muchas veces a nosotros nos gusta contar las bendiciones de Dios y decimos, Dios ha sido tan bueno conmigo porque Dios me ha dado esto y me ha dado esto y me ha dado esto. Bueno, también ha sido tan bueno contigo cuando te ha quitado aquello, cuando te ha quitado lo otro. También lo ha sido porque Dios es bueno todo el tiempo. Aunque uno no lo entienda, aunque uno no comprenda, aunque le sea difícil quizás pensar de esa manera. En primer lugar, porque la vida es así. Nosotros hoy nos preocupamos porque decimos, bueno, ¿y esto que me está pasando? Porque le pasó a otra persona. No, es que le ha pasado en la historia de la humanidad, a todo el mundo le ha pasado. Todos hemos luchado con las mismas luchas una y otra vez. Algunos más, algunos menos, todavía nos falta quizás un poquito más, pero todos hemos luchado una y otra vez con diferentes circunstancias. Así que en el capítulo 37 que vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a empezar la vida de este joven que se llama José, que era hijo de un patriarca y que comenzó su vida en una casa que había también muchas dificultades, pero él era el preferido. Un joven de 17 años. Aquí, ¿quién tiene 17 años? Misael nada más. Ok. Misael y Miguel. 17 todavía. Ok. 17 años tenía José cuando comenzó su peregrinaje. 17 años tenía José cuando comenzó su historia. Apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Dice el pasaje ahí en los primeros versículos del capítulo 37. Trabajaba en la familia. Sus hermanos eran hijos de las concubinas de su padre, o varios de ellos. En los primeros versículos habla de que José era un informante del padre de las cosas negativas que hacían los padres. Para nosotros los cubanos era un chivato. O sea, era la manera en que quizás nosotros podemos decirle, no creo que no lo hacía de manera quizás negativa. Después vamos a ver las cosas que pasaron a través de la historia de José. Porque cuando tú miras este capítulo 37 y lo empiezas a leer de los primeros versículos, tú dices, oye, pero también José estaba un poquito complicado porque está, oye, ¿qué hacía él diciéndole al padre cosas de los hermanos? Nosotros sabemos que los hermanos se esconden cosas. Ejemplo, en nuestra casa, yo he visto varias veces cuando Nicole o Misael se dicen, no te hagas que se lo voy a decir a mi papá. Y se qué cosa es. Se esconden cosas. Entre ellos, yo tengo cosas que si yo te las digo, tú sabes, y el otro se lo dice igual. Tengo cosas y en mi teléfono y cosas por aquí. ¿Y qué cosa es? O sea, ellos tienen sus cosas. O sea, y tratan se mantienen así como al margen por esas cosas que tienen. Y está bien, los hermanos siempre están en ese asunto. Pero José en este caso le estaba informando al padre la mala fama de sus hermanos. La mala fama de sus hermanos. Y es que sus hermanos tenían mala fama. Y por eso digo, si tú lees solamente el capítulo 37, dice, bueno, esto que llegó aquí, pero la Biblia, ningún pasaje de la Biblia llega así por llegar. O sea, que tiene un contexto que nosotros necesitamos entender. Y es que el propio Jacob sabía que sus hijos eran de armas tomar. Sus hijos tenían poco valor con la ética familiar. Sus hijos tenían poco compromiso con la obediencia a sus padres. Poco más adelante vamos a ver a un hombre, uno de los hermanos de José, que se llamaba Rubén, que era el mayor, hijo de una concubina, de la esposa de la que era esposa de Jacob. Y este hijo de Jacob se acostó con una de las esposas de su padre en el capítulo anterior. Y su padre, dice el pasaje, que no sabía.
sea, ¿cómo tú crees que ese padre no tiene un informante dentro del grupo familiar? Tiene que tener un informante, dice, porque lo que está pasando aquí se va de control muchas veces. ¿Ustedes creen que el padre no sabía que entre los hijos había envidia? Sí lo sabía. Recuerden que eran hijos de diferentes mujeres y de diferentes concubinas. Naturalmente, el ser humano sigue siendo igual cuando las personas dicen, bueno, ¿de quién tú eres hijo? No, yo soy hijo de la mujer principal de Jacob, ¿no? ¿Quién era la concubina? Entonces siempre había sus luchas, siempre había sus peleas. La Biblia enseña que José era el preferido de Jacob porque lo había tenido en su vejez. Yo creo que muchas cosas pasaron. Uno, es verdad que lo había tenido en su vejez, pero lo otro era que José parecía una persona o un hijo cercano a su padre. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. José era informante y porque era informante, sus hermanos le aborrecían una y otra vez. Fíjense, del versículo 4 al versículo 8, 3 veces dice que los hermanos aborrecían a José. Dice el pasaje, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que las tensiones que había entre José y sus hermanos eran fuertes. Cada vez que un hermano le hablaba a José, cualquiera de estos hermanos que le hablaba a José, siempre le hablaba en son de guerra, con tensiones, con presión. Y mientras tanto José le seguía informando todas esas cosas negativas a su papá. El versículo 5 dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que mientras los días iban pasando y mientras había interacción entre José y sus hermanos, lo que pasaba entre ellos era que las relaciones se iban poniendo más tensas cada vez más. En el versículo 8 dice, respondieron sus hermanos, reinará sobre nosotros, de acuerdo al sueño que José había tenido, reinará sobre nosotros o señoreará sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y de sus palabras. En 3 o 4 versículos, el autor de este libro, y sobre todo en este capítulo 37, está mostrando que las relaciones de José con sus hermanos eran cada día más tensas. Cada vez que José hablaba, cada vez que José se expresaba, sobre todo cuando José habló acerca del sueño, era algo que le llenaba de rencor, aborrecían a su hermano. El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Y sus hermanos le tenían envidia. Recuerde que la verdad espiritual, que dice que si usted le da Alzheimer hoy y nada más se recuerda de un pedacito del sermón en esta mañana, es que tus sueños, aunque sean de Dios, pueden causar molestias aún en las personas más cercanas a ti. Y hoy no quiero que los hermanos estén bravos, pero sin duda alguna usted sabe qué pasa. No los hermanos, o sea, las personas que pueden estar cerca de ti, que tú esperas lo mejor de ellos, pero así no sucede. Y eso significa, eso puede verse en cualquier tipo de relación. Matrimonial, de hermanos, de amistades, compañeros. La Biblia enseña que nosotros tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. A nosotros nos es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Porque llorar con los que lloran, uno siempre el corazón se entristece cuando aquí fulano se murió, fulano, o un familiar, o le pasó algo terrible, o le dijeron que tenía una enfermedad, y uno se conmueve con eso. No de la misma manera cuando fulano tiene promoción, y la casa que se compró mengano, y el carro que tiene mengano, y que bien le ha ido a su tanejo. O sea, la alegría es como que, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que le ha ido bien, gracias a Dios que le ha ido bien. Y hay que ver lo profundo en el corazón para ver si lo que hay ahí es alegría o verdaderamente está ahí. Sí, yo quisiera lo que tiene esa persona. Yo quisiera. Tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón porque sin duda alguna el corazón del ser humano es bien complicado. La historia de Jacob comienza con José. Fíjense este pasaje en el versículo 37.
habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y miren el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, vamos a contar la historia. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y cómo empieza? Dice, José, siendo de edad de 17 años. O sea, la historia de Jacob comienza con su hijo preferido, José. Nos enseña esto que de alguna manera es verdad que aunque José parecía una persona o un joven que obedecía a sus padres, que estaba cerca de sus padres, eso no justifica que nosotros como padres tengamos hijos preferidos o no, ¿ok? La gente a veces que dice, ¿a quién tú quieres más? No, los padres deberían querer a los hijos todos por igual. Es verdad que no todos los hijos son iguales. Hay hijos más cercanos, hay hijos más cariñosos, hay hijos más preocupados. Por tanto, hay veces que la relación de los padres con ese tipo de hijos es más cercana y la gente de afuera incluso te puede decir, a mí fulano quiere más a Mengano Esperancero. No significa eso. Nosotros como padres lo conocemos, queremos a todo el mundo igual. Ahora, la cuestión es de que muchas veces es verdad que los hijos están más cercanos a uno que otros. Están más cercanos a uno que otro. O sea, no te sientas como que tu mamá no te quiere, ni que tu papá no te quiere. Quizás te necesitas ser un poquito más cercano a tus padres. Quizás necesitas tener un poquito más de relación con ellos. Quizás ese hijo que siempre tiene misericordia con su papá y le pasa la mano a su mamá o a su papá y lo cuida, ok, la vieja está un poquito ya viejita, ya hay que aguantarle. Y el otro es un poquito más pesado, el otro es un poquito, le da palabras un poquito más fuertes. Sin duda alguna, los padres se empiezan a sentir un poquito mejor con esa persona que le está dando cariño y que le aguante un poquito más sus majaderías. Nosotros los padres tenemos que pensar en eso, porque esto es una enseñanza muy importante en este pasaje. Nosotros no tenemos que tener hijos preferidos, tampoco Dios tiene hijos preferidos. Y dice, cuando ustedes han escuchado esa frase que dice, yo soy el preferido del Señor, o Dios tiene hijos preferidos, no. Aquí Dios no tiene hijos preferidos ni hijos malcriados, ¿ok? Todos estamos en el mismo estándar de Dios y todos hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Somos hermanos por lo que Cristo hizo. Si hay un hijo preferido de Dios, es su hijo amado en el que Él tiene complacencia. Y en ese hijo amado en el que Él tiene complacencia, el cual Él mismo entregó para salvarnos a cada uno de nosotros y que nosotros seamos llamados hijos de Dios por adopción y parte de la familia de Cristo. Por tanto, es Cristo el que es importante aquí. Otra cosa importante en esta historia es que no solamente era parte de la historia de Jacob, comienza con José, sino que José era un tremendo soñador. José tuvo 2 sueños que este joven le contó a sus hermanos. Fíjate las tensiones que había en su familia, pero José o era noble, o era despistado, o no sé qué cosa era, pero le va a contar a los hermanos los sueños que tienen que ver con sus hermanos y cómo sus hermanos se inclinan delante de él. Por eso el pasaje tiene que decir 3 y 4 veces, ellos aborrecían cada día más a su hermano, porque él venía y le decía, ¿ustedes saben qué? Yo soñé que estábamos recogiendo manojos de trigo y que mi manojo se quedaba levantado en el centro y todos ustedes estaban alrededor y sus manojos se inclinaban donde estaba yo. Oye, pero verdad que estaba duro. Era como que, o sea, si tú quieres hacer reír a alguien, si tú quieres hacer sentir bien a alguien, o sea, cuéntale que te vas a inclinar delante de uno, cuéntale que tú vas a tener que tener necesidad de mí, que yo te voy a tener quizás ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Y por supuesto los hermanos se sentaron, se dijeron, oye, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, él se piensa que es mejor que nosotros nos vamos a inclinar delante de él, pero ahí no terminó todo. También soñó que los astros, las estrellas, el sol y la luna, o sea, estaban no solamente sus hijos, sus hermanos, sino su mamá y su papá. Se estaban inclinando delante de él también. Y él se lo contó también, no solamente a sus hermanos, sino que se lo contó a su papá. Y aún su papá, que lo amaba, le dijo, lo reprendió y le dijo, eso quiere decir que nosotros como padres vamos a inclinarnos delante de ti. Me llama la atención que en este pasaje José nunca responde a ninguna de estas cosas. O sea, cuenta los sueños y después se ve cómo tanto los hermanos como los padres reaccionan a eso. Cuando José contó estos 2 sueños, dicen que los hermanos, y es el versículo 11, los hermanos tenían envidia de José. Pero aparte de que el padre le estaba
reprendiendo por esto que estaba soñando. Imagínate tú, un sueño. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado algunas cosas que nosotros no queremos soñar? Pero dice el pasaje en el versículo 11, pero su padre meditaba en estas cosas. O sea, había, aparte de lo que le estaba contando, había un poco de reflexión en la mente del padre por lo que estaba escuchando de su hijo. Pero ¿cuántos de nosotros no podemos controlar? Es que yo no creo que nadie puede controlar los sueños. Nadie puede controlar los sueños. ¿Cuántos esposos de los que están aquí? Eso va a salir firmado, pero bueno. ¿Cuántos esposos o esposas que están aquí no han soñado que pueden ser hasta infiel a su esposa? No se hagan. ¿Qué ha pasado? Él eres infiel a tu esposa y le cuentas a tu esposa por la mañana y dice, tú sabes que soñé. A mí me ha pasado eso. Que soñé que te era infiel. Y Yulei se pone brava conmigo. Pero si yo no tengo la culpa, yo no estaba buscando nada. O sea, lo soñé igual. Alguna cosa que pase, no sé, como tú has soñado. Yo he soñado, por ejemplo, que he perdido un familiar, lo que he perdido a alguien y tú sientes un dolor tremendo y usted no se levantaba hasta llorando. Yo me levantaba llorando porque los sueños a veces se vuelven tanta realidad en tu vida que tú dices, bueno, esto está ocurriendo de verdad. Se te está muriendo alguien, está pasando esto de verdad. Y tú te levantas y tú sientes que tienes hasta lágrimas en las mejillas. Porque los sueños se hacen que casi se vuelven realidad en ese tiempo de la noche. Y tú se levantas y dices, qué bueno que era un sueño. Qué bueno que era un sueño. Porque no quería pensar así de esa manera. No tenía pensado eso en mi mente. Pero cuando los sueños son de Dios, las cosas vienen de otra manera. Y es que los sueños de Dios en la vida de cada persona tampoco son todos los días. Como muchas veces la gente quiere hacernos pensar que todos los días tenemos que soñar algo y tenemos que soñar algo para que Dios me esté diciendo. No, los sueños de Dios venían esporádicamente. Era una de las maneras en el Antiguo Testamento en que Dios se relacionaba con el ser humano y también le dejaba saber cosas que Él quería que supieran. Pero tampoco era como que todos los días y tampoco eran como todos los milagros, como muchas veces nosotros vemos hoy, que todo siempre queremos un milagro, como que si todos los días en la iglesia tiene que haber un milagro, todos los días en la iglesia tiene que haber una sanidad, todos los días en la iglesia tiene que haber ciertas determinadas cosas para que nosotros digamos, wow, no es así. Y si usted cuenta los milagros en la Biblia, en todos los años que se escribieron las escrituras, no sé, pudieran ser 200 y pico milagros, creo que son como 250, o sea, en todo el tiempo que se escribió la escritura y en toda la historia de la Biblia, eso es uno cada muchos años. O sea que tampoco es como que tú estás viendo milagros cada 5 minutos. Tampoco que estás viendo sueños cada 5 minutos. La idea principal es que cuando Dios quiere darte algo y te lo da por medio de un sueño, como en el caso de José, te lo hace saber. Y eso es lo más complicado para nosotros. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos un mensaje de parte de Dios, o cuando nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo con nosotros, muchas veces no comprendemos que mientras eso se cumple en nuestra vida, en ese camino, cuando empiezan a levantarse obstáculos, cuando empiezan a cerrarse puertas, cuando hay gente que empieza a estar en contra tuya, cuando hay muchas dificultades, tú dices, ¿será verdad o será mentira? Ustedes se imaginen, lo vamos a estar viendo en toda la historia de José durante todo este mes. Cada vez que José pasó por un momento difícil, se habrá acordado y dice, oye, lo que yo soñé, ¿me lo imaginé o era verdad? Porque tuvieron que pasar 22 años para que lo que José soñó se hiciera realidad. 22 años. Por eso, la historia de José es una historia bien intrigante. Estos dos sueños generaron tanto en sus hermanos como en sus padres. José también tenía mucho amor y respeto por sus padres. Sus hermanos en algún momento estaban haciendo su trabajo de pastor, de pastorear ovejas, y se habían ido. Y Jacob llama a José porque quería que él fuera a donde estaban ellos, para saber de ellos. Los padres, no importa los hijos cómo se porten, siempre quieren saber de los hijos. Es que hasta que no somos padres no entendemos ese amor que Dios pone en nuestro corazón por aquellas personas que Él puso a nuestra disposición. Por eso los hijos muchas veces le fajan a los padres y le dicen cosas a los padres, hasta mientras tanto no tienen hijos. Cuando tenemos hijos,
Y uno dice, wow, ¿verdad? Ahora comprendo más a mi mamá, ahora comprendo más a mi papá. Aun cuando fuimos algunas veces excesivos, aun cuando fuimos algunas veces sobreprotectores, tú comprendes. No quieres que nada le pase. Quieres cuidarlo de todo. Y mientras tanto eso pasa, hay veces que te confundes. Por eso todos los que somos hijos, los que somos padres aquí, vamos a recurrir una y otra vez en muchas equivocaciones. Por eso tú puedes decir, aun cuando tus padres se han equivocado, son las personas que Dios puso ahí, eventualmente, para cuidarte. No fueron perfectos, tú tampoco lo serás. Trata de hacer lo mejor posible. Trata de no repetir quizás patrones o cosas que tú viviste y que ahora mismo que te han hecho daño y que ahora mismo no quisieras que le pasaran a tus hijos. Pero de alguna u otra manera, tus hijos sobrevivirán. Tú sobreviviste. Tus hijos también sobrevivirán. Hoy estamos viviendo en una época donde parece que los hijos son los que mandan y no los padres. Que es horrible, la verdad. Es horrible porque se están levantando pequeños monstruos. Horrible, la verdad. De tal manera que hay veces que yo digo, de aquí a unos cuantos años, ¿quién será mi nuera o mi nuero? De aquí a unos cuantos años, ¿quiénes serán mis nietos? ¿Cómo serán ellos? Si vivo, los esposos de mis nietos. Porque como estoy viendo esto, estamos como cuesta abajo. Estamos cuesta abajo. Constantemente lo que tú ves es algo que es una locura. El otro día vi un muchacho como de 23 años que estaba haciendo una entrevista y parecía hasta risible. Entonces, eso no puede ser, pero la verdad, el muchacho como de 23 años decía, yo no voy a trabajar. ¿Quién le mandó a mis padres a tenerme? Ahora que me atiendan. Míralo. Y dice, eso es abuso hacia mi persona, porque ellos a mí no me preguntaron. Mira que normal. Dice, a mí no me preguntaron para tenerme. Y ahora yo voy a estar aquí. Si les gusta bien y si no también. Yo no voy a trabajar. Que trabajen ellos por mí porque ellos fueron los que me tuvieron. No, si lo de un clase de garnatón que vaya, que es algo fuera de control. Pero así mismo, esas mismas personas son las que se van a enamorar de tus hijas, de tus hijos, y van a estar y tú vas a tener que escuchar y decir, ¿esto es cosa? ¿Qué locura es esta? Gente que te van a estar diciendo, oye, yo no trabajo por esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y la gente no son esforzadas para nada hoy. Porque si no reciben algo por encima, no quieren empezar nunca de cero, no quieren empezar nada desde el principio, quieren tenerlo todo así, todo de rampán, y no funciona. José era un joven que respetaba a sus padres. Su papá lo llamó para que fuera a ver a sus hermanos y él le dijo, heme aquí. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que esa promesa del mandamiento, de los 10 mandamientos, sobre los padres es importante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición cuando honramos a nuestros padres. Hay bendición. Hónrelo. No significa que ellos se metan en tu relación. No significa que tú lo hagas parte de tu relación matrimonial y que ellos discutan contigo juntamente con tu esposo. No estamos hablando acerca de eso. En el matrimonio los de afuera son de madera. ¿Ok? Pero estamos hablando acerca de honra. De honra a los padres. Están riendo porque alguien está metiendo aquí lo que no tiene que meterse. Pero es una realidad. Tenemos que cuidarnos un poco acerca de eso. Pero José cumplió a cabalidad lo que el padre le había mandado a hacer. Cuando él le dijo al padre, heme aquí, voy a hacer lo que tú me dices. Le digo, voy a ver a tus hermanos y traerme alguna noticia de ellos. José cuando llegó donde estaban cuando llegó donde deberían estar los hermanos, no estaban ahí. Y había un hombre que estaba ahí y le dijo, y ven acá, estoy buscando a mis hermanos. Y le dijeron, mira, está en otro lugar. Y él fue. O sea, él quiso llevarle a su papá una información sobre sus hermanos. O sea, que quiso cumplir a cabalidad lo que el padre le estaba diciendo. Él podía haber dicho, mis hermanos están aquí, no voy a estar yo buscándolo en cada momento, después voy a, que busque otra manera. No. Mi papá quiere saber cómo están mis hermanos y yo voy a hacer lo posible por llevarle una información respecto a mis hermanos. Qué tremenda enseñanza nos da José aquí. Ahora, José lo que no sabía era que sus hermanos
que constantemente lo estaban aborreciendo, de repente iban a pensar algo que estaba fuera de los niveles. Cuando lo vieron llegar, entre ellos empezaron a decir, vamos a matarlo, a este soñador. Wow, está fuerte. Estamos hablando de hermanos. No importa si sean medios hermanos, no importa. Estamos hablando de hermanos, de personas que se criaron juntos, trabajaban juntos todos los días, conversaban juntos. No importa si tú tienes un carácter un poquito más pesado, no importa, es tu hermano. Y estamos hablando de tu hermano. Y tú sabes lo que es que tu hermano esté viniendo y lo que estemos hablando aquí sea de matarlo. Y ustedes dicen, todo tiempo pasado, o sea, todo tiempo pasado fue mejor. No, esto ocurrió en el tiempo de José. Hoy nosotros nos alarmamos si eso pasara en la noticia, por supuesto, ¿no? Un hermano mató a otro. Y uno dice, wow, el mundo como está. No, de cómo estaba ahí ya. El mundo como estaba. Porque el ser humano apartado de Dios es de esa manera. Y dice, un hijo que estaba con la mujer de su padre. Eso te vuelve loco. Dice, ¿cómo es posible? El hijo con la mujer. Bueno, pasaba aquí. O sea, pasaba ahí. Quiere decir que el mundo en que nosotros estamos viviendo se van repitiendo las cosas. Se van repitiendo una y otra vez. Y todo el mundo, en las diferentes generaciones, se ha quedado pasmado y le ha dado hipo. Lo que pasa es que en otras generaciones no había televisión, no había internet, pero a todo el mundo le ha dado hipo, le ha dado cosas, porque dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? No, y van a seguir pasando. Nosotros hoy vemos todas las cosas que suceden con todo esto de la comunidad LGTBI, RH, JK, LM, todo eso por ahí para allá, y usted ve, igual, o sea, usted mira Sodoma y Gomorra, era igual. Habían situaciones iguales. Cuando usted estudia la historia del Imperio Romano, igual. Es una locura lo que sucedía ahí. Entonces, vivimos en un mundo que se recicla de una y otra vez. Ahora, la información es diferente, por supuesto. Estamos en la generación, no digo más inteligente, la generación más informada que ha existido en la faz de la Tierra. Esta que estamos viviendo ahora. Ahora hay hasta inteligencia artificial. O sea que puedes hacer cosas artificialmente para beneficio tuyo. O sea, ya antes era refresco artificial. Ahora hay hasta la gente que no son música hacen hasta música artificial. Y le queda bien tú. O sea, le queda bien. Y tú dices, no, yo imagino que pueden hacer. Omar el otro día me puso una música y yo le dije, ¿de quién es esta canción? Me dijo, no, esto lo hice con inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿No para Grammy? Y es inteligencia artificial. Dice, wow, qué cosa. El mundo va muy acelerado. Los hermanos de José pensaban matarle, pero Rubén interviene, el hermano mayor. Dice, no. Eso no puede ser. Pero fíjense, Rubén, yo pensando en esta historia, le estaba comentando a mi esposa por la mañana hoy sobre la historia de José. Y ella me decía, no me lo cuenta porque yo quiero escuchar el sermón. Pero yo, hablando acerca de Rubén había estado con la mujer de su padre. Yo imagino que la carga de conciencia que tenía este muchacho, ahora no le iba a caber más matar a su hermano. Dice, no, a este nivel no. O sea, ya yo soy la oveja negra de la familia. Si en este caso se enteran de que yo también estuve involucrado en esto, va a ser horrible. No lo hagamos. Podemos meterle una cinterna y después entonces, bueno, que el padre lo encuentre, vamos a darle un susto. Pero no fue así, porque cuando quedaron en ponerle una cisterna, le despojaron de la ropa, me imagino que a golpe o a lo que sea, y lo pusieron en esa cisterna que no tenía agua, estaba sin agua, le despojaron de su ropa, esa túnica de colores que el padre le había regalado por ser el hijo preferido, pero su hermano ya no estaba en ese momento, en ese lugar, el hermano Rubén, que había dicho, no podemos matarle. Los otros hermanos que habían visto que venían unos mercaderes, unos madianitas, que iban a Egipto, a uno se le pensó, dijo, ¿por qué no lo vendemos? Entonces fíjense, porque es algo tremendo aquí en este pasaje, en el versículo 26 y 27. Miren lo que pasó aquí. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él,
porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahora se está haciendo buen hermano. O sea, poquito antes querían matarlo, ahora se le dio la oportunidad de negocio y dicen, ¿para qué? Es nuestro hermano. O sea, como ablandar el corazón. Vamos a venderlo a los ismaelitas. Vamos a venderlo. Y vamos a decirle a nuestro padre que una bestia lo mató. Una bestia lo mató. Y así fue como lo hicieron. Y así le llevaron la noticia a Jacob. Le llevaron una túnica ensangrentada para que Jacob reconociera la ropa de su hijo. Y él dijo, sí, esta es. Y dice que Jacob guardó luto. Dice, voy a bajar al Seol por la muerte de mi hijo. Hasta que no baje al Seol, esto no voy a dejar esta carga sobre mí. Incluso sus otros hijos fueron tratando de consolar. Dice que no halló consuelo de parte de su familia, de parte de sus hijos. Hasta aquí es el primer capítulo de esta historia de José. Hasta este momento. Termina el capítulo 37 en el versículo 36 que dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero ese es el próximo capítulo de esta historia. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña el capítulo 37 de Génesis? Primero es que el hecho que Dios nos dé sueños y el hecho de que Dios quiera hacer algo con nosotros no significa que las personas que están a nuestro alrededor van a estar de acuerdo con esos sueños. Y tampoco significa que las personas que están a nuestro alrededor estén de acuerdo con las cosas que nosotros queremos hacer. Eso no significa tampoco que no estemos haciendo la voluntad de Dios. Es bien difícil cuando las cosas no nos salen bien. Pero es más difícil sentir la sensación de que Dios no está con nosotros. Asegúrese de cualquiera que sea su situación, tengas la seguridad de que Dios está contigo. Asegúrate de eso. Cualquiera que sea tu situación. Analiza en tu mente, analiza en tu corazón. Sabes que no eres perfecto, sabes cuántos pecados tienes, sabes cuántas luchas tienes, sabes cuántas cosas tienes que arrepentirte, sabes cuáles han sido tus mayores luchas. Pero asegúrate de que Dios está contigo. Y que lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. No será hoy, no será mañana, pero Él lo va a cumplir porque Él lo ha prometido. Y si el sueño es de Dios, los sueños de Dios se cumplen. Si el sueño es de Dios, los sueños tuyos no. O sea, los sueños sí, que si estás pensando en ser millonario, se puede cumplir, pero los sueños tuyos no siempre se van a cumplir. Eso depende. Tú no controlas todas las variables. Pero en los sueños de Dios, Él sí lo controla todo. En los sueños de Dios, Él sí lo controla todo. Tú puedes tener sueños que no se van a cumplir porque tú no puedes controlar tu vida. Totalmente. Porque de repente, hoy tú eres una persona con tremendo impulso, una persona con tremenda facilidad y de repente pasó algo, te enfermaste. Una situación difícil. Cuando le contaba a un médico por la mañana de que cuando yo llegué aquí, hace ya 2 años y medio, yo empecé empezaba a dar los viajes para buscar dinero y economía para mi familia, empezar en este país. Yo venía de West Palm Beach para Miami en el tren. Y a los 2 meses y un poquito, sin ton ni son, sin saberlo, había acabado de almorzar. Y cuando terminé de almorzar, estaba terminando de ayudar a un muchacho para poner algunas luces. Y la escalera que yo siempre había utilizado era un lugar como ese, una escalera pequeña, una altura más o menos como esta, así más o menos. Yo estaba en la parte de arriba y yo estoy poniendo algunos cables y de repente la escalera se va. Se va la escalera, mi brazo queda abajo de la escalera y se me desbarata el brazo. Se me desbarata. Meses de operación, meses de recuperación, meses de todo. Y uno se pone a pensar y dice, wow, yo tenía una cosa pensada en Cuba, que yo venía para acá, venía a trabajar, venía a luchar, venía a echar para adelante, traer a mis hijos, mi familia, todo, o sea, lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y ahora, esta candela.
Todos los días yo veía con mi yeso así puesto con la mano para arriba porque el dolor era insoportable. Todos los días yo veía a mi esposa salir de la casa a las 6 de la mañana para ganar 250 pesos a la semana hasta las 5 de la tarde, que no nos alcanzaba para nada. Y la mentalidad que tú tenías, lo que tú pensabas, y cómo tú llegas, ¿no? ¿Cómo tú vas a llegar con esta situación? ¿Cómo va a pasar las cosas? Bueno, entre momentos y momentos de tu vida, como en la vida de José, aún en los momentos más difíciles, Dios se va a acercar a ti. En los momentos más difíciles, en las agonías más profundas, en las tentaciones que más te presionan, Dios se va a acercar a ti y te va a decir, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Pero tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios va a estar contigo. Y dice, ¿cómo vas a estar conmigo? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo va a ser el próximo paso? El Señor te va a decir, cree, confía, yo estoy contigo. Como te dije a ti, que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, se va a cumplir. Esos momentos importantes en tu vida en que el Señor te habló a ti y te dijo lo que iba a hacer contigo, se va a cumplir. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande para la gloria de Dios. Estamos camino al palacio, pero mientras tanto, aseguremos que Dios va con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.